Saludos, comunidad psiconauta. Mi nombre es Mateo y sean bienvenidos a Mate Ungus. Las drogas, un tema que aún es considerado tabú para muchas sociedades, mientras que hay personas que las consideran como una maravilla. Lo acepten o no de alguna manera, se sienten atraídas y con deseos de conocer lo que son los efectos de las drogas. Es como un extraño deseo saber qué se siente estar bajo los efectos de una sustancia que altera la percepción. Tan atraídos estamos a eso que alguien las volvió ilegales. Las drogas son un tema tan fascinante y tan extenso que se considera como un campo cultural que se ha formado durante milenios. Nuestros ancestros utilizaban sustancias para alterar sus sentidos. Antes las drogas o estas sustancias eran consideradas sagradas y solo algunas personas tenían el privilegio de consumirlas. O sea, era algo reservado. La fascinación del hombre por estas sustancias no es nueva. Ya es bastante antigua, pero hoy en día está satanizada. Tanta es la fascinación del hombre por los estados alterados de conciencia que existen ramas de la ciencia específicamente creadas para estudiar a estas sustancias. Aunque estas sustancias también repercuten directa o indirectamente en otros campos de estudio de la humanidad. Es tan amplia y vasta esta farmacopea de sustancias que los científicos optaron por crear una clasificación para identificar estas sustancias más fácilmente. Las clasificaciones principales se basan en su estado legal, sus efectos sobre el organismo, por su forma de consumirlas y por su peligrosidad. Todas las drogas tienen algo en común, que es la capacidad de alterar los estados físicos y psíquicos. Pero no todas las drogas surten los mismos efectos. Para esto existe la clasificación de cómo actúan sobre el sistema nervioso central. Las drogas se pueden clasificar, según sus efectos, de la siguiente manera. Estimulantes. Son sustancias que, como el nombre lo menciona, son capaces de excitar a las neuronas y exaltar los sentidos. Es decir, hay un aumento en la energía y la concentración de los consumidores. Estas son drogas que, literalmente, te prenden, ya que suben tu energía de golpe y te mantienen despierto y activo. Algunos ejemplos de estas sustancias son la cafeína, la cocaína, las anfetaminas, la nicotina y otras tantas. Depresoras. No te dejes llevar por el nombre. Estas sustancias no causan tristeza, causan relajación. Al contrario que los estimulantes, estas sustancias relajan la actividad del sistema nervioso central, haciendo que el consumidor se relaje física y mentalmente y que su actividad disminuya. Estas sustancias disminuyen la ansiedad y el estrés, y también son buenas para combatir el dolor. Algunas de estas sustancias son el cannabis, el alcohol, los sedantes, derivados del opio como la morfina y la heroína, las benzodiazepinas, y claro, hay muchas más. Opioides. Estas sustancias son más fuertes que las depresoras. Es por ello que tienen su propia categoría. Como el nombre lo dice, son derivados del opio. Estas sustancias son exageradamente relajantes. Esta sensación de relajación al consumirla hace que el cuerpo y la mente de los consumidores se apague, literalmente. Ellos se desconectan de toda la realidad y entran en un trance donde se sienten felices, cómodos y muy relajados. Es por eso que son bastante adictivas estas sustancias. Pero, por sus efectos analgésicos, estas sustancias son muy buenas para combatir el dolor. Las sustancias que son derivadas del opio y que pueden entrar en esta categoría son la morfina, que es una sustancia que tiene uso médico. La heroína, que como dato curioso, fue una sustancia que se creó para combatir la adicción contra la heroína, que resultó en una sustancia mucho más adictiva y peligrosa. La codeína, la teboína y otras más. Y por último, dentro de esta categoría están los psicodélicos, pero no hablaré de ellos en este video, ya que ellos merecen su propio video, que será el próximo que haré. Terminando de hablar de los efectos, proseguimos con la clasificación de sustancias por su peligrosidad. Y en esta tabla hecha por el neuropsicofarmacólogo David Nutt, podemos ver que las drogas se reparten en este gráfico, donde podemos ver el daño potencial que tiene la sustancia en consumidores y en otras personas. Es decir, el daño que causa esta sustancia en la sociedad, ya sea por accidentes o por los problemas que causa a terceros cercanos a los consumidores. Por eso es que el alcohol está en primer lugar, ya que es la sustancia que más muertes ocasiona al año por consumo y por los accidentes viales que hay. Y como podrás ver, en este gráfico, en el último lugar están los hongos,
y arriba de ellos está el LSD, dos sustancias psicodélicas sanas para el consumo, o consideradas de esa manera. También se puede clasificar a las sustancias por su forma de consumo. Esnifadas, sustancias que se inhalan por las fosas nasales, como la cocaína o la ketamina. Vía oral, sustancias que se consumen por la boca, ya sean sólidos o líquidos, como lo son los hongos psicotrópicos, la ayahuasca y la comida canábica. Fumados, sustancias que requieren una combustión y cuyo humo es inhalado, como se realiza con la marihuana, la salvia divinorum y la metanfetamina. Inyectadas, sustancias que se inyectan en el torrente sanguíneo, a través de inyecciones o injertos, como lo es con la heroína y otros opioides. Aunque también el LSD puede ser inyectado vía intravenosa. Los efectos de una sustancia también pueden variar dependiendo de la forma de consumo. Por ejemplo, consumir comida canábica llega a ser más potente que fumar la cannabis. Es por ello que deben tener sumo cuidado cuando consumen sustancias. Deben de saber cuál es la dosis, porque, como lo dice Albert Hoffman, lo que distingue a un veneno, una droga y una medicina es la dosis. La última clasificación es la más contradictoria de todas, la legal. El gobierno de los Estados Unidos, y en concreto la DEA, estableció una clasificación legal conforme al uso médico y a la peligrosidad de estas sustancias. Existen 5 escalones para esta clasificación. Primer escalón, sustancias sin uso médico aceptado y con altos índices de adicción, consideradas las más peligrosas. En este escalón se encuentran la heroína, la marihuana, el LSD, el MDMA e incluso el peyote. Segundo escalón, son sustancias que son consideradas peligrosas, pero menos que las del primer escalón. Aquí podemos encontrar sustancias como la cocaína, el fentanilo, la metanfetamina y otras más. Tercer escalón, drogas que se consideran como un riesgo mínimo de adicción o de abuso, pero moderadamente peligrosas. En este escalón podemos encontrar a la ketamina, a los esteroides anabólicos, la testosterona, entre otros. Cuarto escalón, en este escalón encontramos a sustancias con un riesgo mínimo de adicción y que tienen uso médico, tales como el Xanax, el Valium y otros medicamentos que requieren de prescripción médica. Quinto escalón. En este último escalón encontramos a sustancias consideradas como medicamentos, mismas que representan un riesgo mínimo de adicción y que no representan un peligro para los consumidores. En este escalón, más que nada podemos encontrar analgésicos y antidiarreicos. Aunque recientemente movieron a la marihuana de la clasificación 1 a la clasificación 2, desde mi punto de vista esto es algo muy injusto, ya que colocaron a las plantas muy arriba en esta clasificación, comparándolas con sustancias como la heroína, la cocaína y la metanfetamina, que son sustancias sumamente fuertes y adictivas. Realmente considero esta clasificación un tanto injusta y bastante amarillista, puesto que al estar las plantas muy arriba en la clasificación, la sociedad piensa que son sustancias que perjudican a los consumidores y que hace que piensen que estas sustancias son altamente peligrosas. Pero solo díganme, ¿es acaso el peyote más peligroso que la heroína o la cocaína? Es obvio que cada sustancia tiene sus riesgos al consumirla, sobre todo con los efectos, pero las cuestiones legales son muy importantes y se deben de considerar. Un consumidor responsable debe ser consciente de eso. Y para finalizar, quiero decirles que deben de tener siempre en cuenta cómo se clasifican estas sustancias, ya sea por sus efectos, su forma de consumirla y por su legalidad, que es lo más importante, porque los riesgos legales son muy fuertes. Y esto es todo por hoy. En el siguiente video les hablaré sobre los psicodélicos, la clasificatoria para las sustancias más misteriosas e interesantes que existen. Y bueno, sin más que decir, continuemos este trip.